Para empezar este sermón y como introducción, pongo lo siguiente delante de nuestro corazón. Cuando Dios te habla, ¿qué haces? ¿Crees o cuestionas? Cuando Dios te habla a través de las Sagradas Escrituras, que es la revelación que tenemos, el Señor no va a venir con voces ni sueños, en su tiempo hubo estas revelaciones, pero cuando Dios te habla a través de las Sagradas Escrituras, ¿qué tienes? ¿Fe o dudas? Con esta reflexión seguimos en el Evangelio según San Mateo y continuamos con esa apasionante historia que estuvimos viendo el mes pasado. Hoy vamos a ver, comentaba con el hermano Antonio antes de empezar el culto, hoy vamos a ver de una forma concreta, vamos a hablar de Jesús y de Pedro. Y vamos a considerar esa intensísima conversación que tuvieron Jesús y Pedro alrededor de esa barca, en la cual podemos aprender tantas y tantas cosas de las historias de las Escrituras. Y recordamos un poquito para situarnos en contexto con referencia a la predicación del mes pasado, en la cual estuvimos hablando también en estos acontecimientos. Recordamos, nos situamos en contexto, los discípulos se encontraban en medio del mar de Galilea, ¿recordáis? Todo ello estaban navegando con gran dificultad, solos en medio de una fuerte tempestad. El Señor Jesucristo después vemos cómo se va acercando a ellos, caminando sobre las olas del mar, embravecido, y se va acercando hacia la barca. Entonces, gritos de miedo, gritos de angustia, gritos de desconcierto de parte y por parte de los discípulos. Es un fantasma. Inmediatamente, acto seguido, escuchamos las palabras preciosas que estuvimos meditando la pasada predicación. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Continuamos con la narración de esta tremenda historia en la cual podemos, como decía el mes pasado, subirnos a la barca con esos discípulos y poder ver un poquito con ellos, con el Señor Jesús. Continuamos con la historia y ahora abrimos las Escrituras y vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo y vamos a abrir en el capítulo 14 y vamos a considerar unos versículos. El texto para este sermón se encuentra en los versículos del 28 al 31. Así que vamos a leer esta porción de las Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, y los versículos del 27 hasta el 28 hasta el 31, ¿vale? Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta aquí la palabra del Señor, y hemos leído esta porción de las Escrituras y vemos que en medio de esta historia intensísima se desarrolla una historia paralela. Una historia paralela, otra historia que también de buen seguro podemos aprender mucho de ello, ¿no? Una historia que ahora se centra de forma singular, se centra de forma concreta, se centra de forma específica, y es una historia que narra en medio de una turbulencia un encuentro personal entre Pedro con Jesús. Así que esta serie que estamos teniendo de predicaciones sobre encuentros del Señor Jesús, encuentros con Dios, encuentros con el Señor Jesucristo,
El título de este sermón es el siguiente: Jesús y Pedro en la barca. Tú y Dios, Dios y tú, a solas. A la luz de lo que estamos considerando, el tema que vamos a ver, y mucha atención porque es muy recurrente el tema que vamos a estar considerando. Algo también mencionó el hermano Miguel la semana pasada en la historia de Saúl y Samuel. Vamos a ver, el tema es tu reacción, mucha atención, íntima y personal con Dios ante los eventos de tu vida. Quiero hacer énfasis en tu reacción íntima y personal. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos ante los eventos de tu vida? Esto me hizo pensar en algo y con ello lo primero que vamos a meditar es tu soledad con Dios. Lo más importante que tú tienes en tu vida, esta mañana se ha mencionado, hermano Miguel también lo ha dicho, es tu soledad con el Señor. Es el tesoro más precioso que el Señor nos ha dado después de la conversión de nuestra alma. El tener ese acceso directo al Altísimo a través de la persona del Señor Jesucristo, tú y el Señor a solas. Tu soledad con Dios. Y me hizo pensar que en medio de este crítico evento, que ciertamente también están involucrados los discípulos, pero ahora el texto se centra de forma individual entre Dios y un hombre. Entre Dios y un hombre. Y es como si de repente, en medio de todas estas circunstancias que está narrando la historia, no importara nada. El foco se centra entre esa acción de Pedro que va hacia Jesús. Todo lo demás no importa. Venimos de la multiplicación de los panes y de los peces. Venimos de la oración del Señor Jesucristo en el monte. Venimos de que el Señor dijo, pasad al otro lado. Venimos de que los discípulos están fatigados remando y navegando con dificultad. Venimos de que el Señor vino a ellos andando. Y vemos todos los temores y congojas que podían haber dentro de estos corazones, de estos hombres. Todo esto no importa. Ahora se centra la historia entre Dios y un hombre. Hermanos, al final, esto es muy importante, al final, en la vida, estás tú y el Señor a solas. Al final, en la vida, estás tú y el Señor a solas. Sí que es cierto de que tenemos el tesoro de los hermanos, tenemos el tesoro de que se empatizan, están con cada uno de nosotros en oración, vamos juntos como congregación, pero llega un momento en el cual pues, los hermanos se quedan un poquito atrás, todas las circunstancias también, y entramos en un lugar que solo estás tú y el Señor, a solas, en lo secreto de tu corazón. Tú a Dios a solas y nadie más. Bueno, y esto es lo que aconteció con Pedro, aunque ciertamente estaban los discípulos en la barca, ahora era solo un hombre, Pedro y el Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, nos lleva a lo siguiente para considerar: fe y confianza en Dios. Estás a sola con el Señor, pero ahora lo que vamos a ver es la necesidad de la fe y la confianza con el Señor. ¿Qué dice el libro, la epístola a los Hebreos, capítulo 11? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice ese texto. Con ello vamos al pasaje y dice en el versículo 27 y 28, ya lo hemos leído, pero vamos a de nuevo a tener esta lectura. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí está lo que vamos a meditar ahora. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora la historia se divide en dos grupos. Está el apóstol Pedro, está Jesús con el apóstol Pedro, y está Jesús
en su omnisciencia, está Jesús con el resto de los discípulos en la barca. Por regla general, pues vemos como siempre, pues quizás predicamos y siempre pues hacemos el énfasis y resalta dentro de esa historia, esa otra historia de Jesús y Pedro. Pero yo estaba preguntándome, ¿qué de los otros discípulos? Muchas veces ni se pasan desapercibidos, ¿no? en la historia. ¿Qué de esos hombres en los cuales estaban también en la barca y eran testigos presenciales de lo que estaba sucediendo en esos momentos? Yo me pregunto, ¿qué de esos discípulos? A lo largo de esta exposición ya mencionaré alguna cosa al respecto, un poquito más adelante. Pero ahora bien, en el texto, las palabras que quisieran resaltar, que son también el eje de esta reflexión que estamos ahora considerando, son las que el Señor, lo que Pedro dijo al Señor. Palabras muy recurrentes también, palabras que hablan por sí solas. Y que sin duda, pues podemos analizarlas, ¿no? Son las siguientes. Señor, si eres tú. Señor, si eres tú. Yo me pregunto, ¿por qué Pedro le dijo estas palabras al Señor? Estamos hablando en el contexto de la fe, no olvidemos. ¿Por qué dijo Pedro eso al Señor? Con estas palabras, pues me gustaría llamar la atención. Y no es tanto lo que sucedió, sino vislumbrar un poquito lo que podemos ver en el corazón de Pedro. Y concretamente quisiera centrarme y considerar lo siguiente. Fe y confianza en Dios, sí, pero ¿cuándo creemos a Jesús? ¿Cuándo creemos al Señor? Bueno, la respuesta que daríamos sería siempre. Pero siempre creemos lo que dice Dios. La boca habla por sí sola. O creemos solamente lo que nos gusta, lo que es agradable y placentero a nuestra vida de las Sagradas Escrituras. Atentos, hermanos. Creer siempre lo que Dios dice, subraya esto, es creer la totalidad de su palabra. ¿Toda? Sí, toda. Que mandó a arrasar una ciudad en la antigüedad con bebés, mujeres y niños, y no que dejó nada con vida. ¿Lo creemos? Sí, no lo cuestionamos, pero lo creemos. A veces no lo entendemos, sí. Pero desde Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta Apocalipsis capítulo 22, el último versículo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Todo lo que está dentro de esos dos versículos es todo el consejo de Dios. ¿Creemos a Dios en todo lo que dice? Debería ser la respuesta sí, siempre, siempre. En el conjunto general de esta historia me llama la petición de Pedro. Esta petición de Pedro, hermanos, he estado considerándola varias semanas. Mucho tiempo considerando, Señor, si eres tú. Esta petición de Pedro se puede ver, se puede interpretar, se puede analizar de dos formas. Una petición con mucha fe, por supuesto, pero también una petición con poca fe. Se puede ver los dos lados. Y ahora vamos a hablar sobre ellos. Hermanos, ¿cuántos palos ha recibido Pedro en las predicaciones, verdad? Y cuánto a veces los predicadores, quizás hablamos más de lo debido, juzgando a Pedro. Amamos a Pedro, ¿verdad? ¿De que sí? Al amado hermano Pedro, con todo su carácter, con toda su... Bueno, lo amamos, ¿verdad? Pero, hermanos, Dios nos libre de juzgarle de forma crítica. Dios nos libre de juzgarle por qué negó al Señor. Hermanos, muchos hermanos han padecido, han sido quemados, muertos por causa del Evangelio, no negando al Señor. Pero ¿y tú y yo? A lo mejor hacemos lo que hizo Pedro. Si viene una cuestión crítica en nuestras vidas que nos pone entre la espada y la pared, incluso peligrando cada una de nuestras vidas, como le pasó a Pedro.
en el patio del sumo sacerdote. Dios nos libre de juzgarle, ¿os acordáis? ¡Guau! ¿Cómo le contestó el Señor a Pedro? ¡Ah, Señor, no, esto no te acontezca en manera alguna! Como diciendo, me voy a ganar el favor del Señor. El Señor se gira y, con mucho amor, no cabe duda, pero apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Le dijo el Señor a Pedro. ¿Vamos a juzgarle a Pedro por eso? Dios nos libre de juzgarle cuando se durmió en el huerto de Getsemaní. ¿Cuántas veces nos dormimos en nuestra vida espiritual? ¿Cuántas? Yo primero, Bueno, podríamos enumerarla y hacer una lista interminable. ¿Acaso juzgaremos a Pedro cuando arrestaron al Señor en el huerto de Getsemaní? Que cogió la espada y le cortó la oreja a Malco. Seguro que quería cortarle la oreja, seguro. Ojalá tuviéramos un 5% del celo del apóstol Pedro hacia nuestro Señor Jesucristo. Aquí era un celo un poquito descontrolado, si el Señor le puso a puesto. Envaina tu espada, ¿acaso no sabes que puedo yo? En fin, conocemos un poquito toda la historia, ¿verdad? No olvidemos y grabémonos bien todo esto, porque tú y yo tenemos el mismo corazón de Pedro, exactamente igual, o de cualquier otra persona. La peor que te puedes imaginar, tú y yo tenemos el mismo corazón. Un corazón caído en delitos y pecados, con todas sus maldades, con todas sus carencias, con todas sus inutilidades. Tenemos el mismo corazón de Pedro o de cualquier otra persona. La única diferencia que hay es la gracia de Dios que vino en la persona del Señor Jesucristo a nuestro corazón. El amor de Dios fue derramado en nuestra vida y el Señor nos perdonó por su sola misericordia y su sola gracia. Y esto lo vemos también en Pedro. Bueno, muchas veces ha dicho, ¿no? El apóstol Pedro no tiene nada que ver el Pedro de los Hechos, el libro de los Hechos y el Pedro de las epístolas con el Pedro de los Evangelios. Eso es una cosa en la cual, en definitiva, tenemos el mismo corazón que el hermano Pedro. No lo juzguemos, por favor. Aprendamos para nuestra vida y edificación espiritual. Volviendo a la barca, yo me pregunto y pongo el dedo en la llaga y júzgate a ti mismo qué hubiera hecho yo en medio de esa historia. ¿Cómo me identifico? ¿Como Pedro? ¿Como el resto de los que estaban en la barca? Que no tenemos ni idea de lo que estaba pasando en sus corazones, porque ahí la Escritura guarda silencio. Entonces vemos que es una realidad en la cual pues podemos aprender también muchas cosas. Como aplicación personal pongo lo siguiente: con ello, ¿qué de nosotros? ¿Qué de ti cuando lees las Escrituras? ¿Cuestionamos o simplemente creemos? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestro corazón? En nuestra vida cristiana, ¿cuándo creemos en el Señor? He puesto aquí y lo pongo con el dedo apuntándome a mí. Y hermanos, esta cuestión que se nos presenta es de vital importancia, porque la respuesta que des te manifestará la realidad de cómo es tu fe. ¿Cuándo creemos en el Señor? ¿Solo en los tiempos de bonanza? Cuando todo va bien y todo sopla a favor en nuestra embarcación, cuando no hay tempestades y el mar de nuestra vida está sosegado, ¿cuándo creemos en el Señor? Cuando el viento nos es favorable y percibimos una brisa cálida en el corazón que nos reconforta. ¿O creemos a Dios en todo tiempo? Esto debería ser una realidad en nuestra vida, de ponérnoslo delante de nuestros corazones. Yo muchas veces oro al Señor y le digo: Señor, en los tiempos de bonanza, prepárame para los tiempos de adversidad. No te duermas en los tiempos de bonanza, porque a lo mejor vienen tiempos de adversidad, o a lo mejor no. No sabemos. Pero en los tiempos de bonanza, prepárate para los tiempos de adversidad. O creemos a Dios en todo tiempo, cuando vemos que todo parece que se desmorona, que todo se va a pique, cuando parece
que todo se ha salido del control de Dios, que no es cierto. Y no hay manera humana de soportarlo ni siquiera. Creemos a Dios también en estos momentos. ¿Sabes una cosa, hermano? El Señor es un especialista. Es un especialista en tratar los corazones en medio de los tiempos de adversidad. Es un experto. Es un experto que muchas veces como que pasa desapercibido en nuestras vidas. Pero el Señor en todo tiempo, y especialmente también en los tiempos de adversidad, trata el corazón de una forma que a lo mejor no nos gusta, pero es lo mejor para cada una de nuestras vidas en ese momento. En ese momento. Es todo un experto. Me vino a la mente el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y oyó mi voz, y se inclinó, y me hizo sacar del pozo cenagoso de la desesperación. Puso mis pies sobre la peña y cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Es un experto en tratar los corazones en momentos de adversidad. Volviendo a la historia que estamos teniendo, el texto, entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Cuando creemos en Jesús. Hombre de mucha fe, anduvo confiadamente sobre las aguas del mar. O sea, tremendo, ¿no? Cuánta fe tenía que tener este hombre. Pero luego también dudó, lo veremos también. Pero hombre de poca fe, y es lo que también quiero llamar la atención en cada uno de nuestros corazones, el mío, el primero. ¿Creyó Pedro en lo que le dijo el Señor cuando se acercaba a la barca? Cuando le decía: Pedro, haciendo un singular, Pedro, ten ánimo, que yo soy, no temas. ¿Lo creyó Pedro? Podríamos con mucho amor y cariño preguntarle a Pedro y decirle lo siguiente, que lo he apuntado. Pedro, al decirle a Jesús: Señor, si eres tú, ¿qué había en tu corazón? Y no estoy juzgando a Pedro, hermanos, como he dicho antes, amo a Pedro y quiero aprender de él, de lo que pasó, de su corazón, de sus carencias, de sus virtudes. Quiero aprender para mi vida. Pero he puesto esto y me gustaría así ilustrándolo un poquito, como si le pudiese preguntar: Pedro, al decirle a Jesús: Señor, si eres tú, ¿qué había en tu corazón? ¿Había fe o dudas? ¿Estabas cuestionando o creyendo en la palabra que él te dijo al principio, cuando venía a la barca? ¿Qué estaba haciendo aquí el apóstol Pedro? El Señor podría haberle replicado: Pedro, si ya te lo he dicho, que soy yo, Jesús, que vengo a ti, ten ánimo, no temas, tranquilo, que yo soy el que soy, yo soy Dios y vengo a ti. Yo me pregunto, ¿no hubiera bastado a Pedro conformarse con las palabras que Jesús dijo y con fe estarse quieto en la barca? Claro, muchas veces ¿cómo se dice? Estigmatizar, ¿eso es una cosa buena o mala? No recuerdo ahora. Bueno, o ponemos en un pedestal, ¿no? Es que Pedro habló a Jesús y andó sobre las aguas del mar con fe. Amén. Así es. Pero ¿qué pasaba antes de ese suceso? Vino a Pedro la palabra de Dios. Ten ánimo, no temas, yo soy. ¿Estás creyendo en eso, Pedro? ¿Por qué me dices si eres tú, oh Señor? Ya te lo estoy diciendo. Ya nos está hablando las Escrituras en nuestras vidas. ¿Cuánto creemos en el Señor? O tenemos que decirle: si es esto la palabra de Dios, quiero que pase tal cosa o que pase cual cosa. ¿Verdad? Yo me pregunto, ¿no hubiera estado mejor Pedro conformado con las palabras de Jesús y con fe estarse en la barca? Hermanos, con la palabra de Dios eso es suficiente. Dios habló y Dios manifestó, tanto a Pedro como a sus discípulos, su palabra refrendada con sus hechos. Venía caminando poderosamente sobre el mar hacia la barca.
¿Recordáis del Salmo 46? La misma amiga ha mencionado este salmo esta mañana. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Versículo 10 del Salmo 46. De hecho, no sabemos lo que había en el corazón del resto de los discípulos, a lo mejor tampoco no tenían ni un ápice de fe. Igual que Pedro en ese momento, creo yo. A lo mejor. O estaban paralizados por el miedo, o estaban, de hecho, anteriormente todos clamaron: ¡es un fantasma! No sabemos cómo está, pero ellos estaban y se quedaron en la barca. De eso nos habla mucho, de esta escena bíblica. Ellos se quedaron en la barca después de escuchar a Jesús: tened ánimo, no temáis, que yo soy. Que yo soy. Aquí he puesto quizás un poco el resumen de esta consideración, de este punto en el cual estamos tratando. Y pongo lo siguiente: en tu vida, en medio de tus circunstancias, en tu intimidad, cuando leas la palabra del Señor, bástate, subraya esto, bástate en creer sin cuestionar. Bástate en creer sin cuestionar en nada lo que Dios dice. Y pongo al final de este escrito, punto y final. ¿Qué es un punto y final? Que ya no hay más argumentación. Yo veo y creo que cuando Jesús le dijo a Pedro: yo soy, no temas, ten ánimo, ahí estaba el punto y final de esa historia. O sea, Señor, viene a nuestra barca. Vale, ya está. Señor, si eres tú. ¿Cuántas veces quizás esa frase la tenemos en el corazón y al leer las Escrituras emana, no de los labios, sino del sentimiento del corazón? Señor, si esta es tu palabra, si esto es lo que estás diciendo, así, ya está, pero ¿qué estás diciendo, Señor? ¿Esto qué pasa aquí? O decir: Señor, creo. Un ejemplo, por decir algo. Sabes que yo soy un poquito fuerte en el tema de la predestinación. Punto y final. Ya está. ¿Hay responsabilidad? Sí, punto y final. Es lo que dice el Señor, las Escrituras, y ya está. No hay más que decir. Son las Escrituras. Cuando leas la palabra del Señor, bástate en creer y no cuestionar. Punto y final. Sea cual fuere las circunstancias de nuestra vida. Y esto nos catapulta a lo siguiente, continuando con el texto. Y ahora vemos un cambio radical en este hombre. Un cambio radical de este hombre. Ahora la historia nos lleva al Pedro de mucha fe. Por supuesto que sí, que Pedro era un hombre de mucha fe. Ahora la historia nos lleva a esta realidad y con ello la fe que trae obediencia a Dios cuando obedecemos al Señor. Seguimos con el pasaje, ahora en el versículo 29. Y él dijo, Jesús a Pedro, dice: ven. Y aquí está ahora la obediencia de Pedro con gran fe. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y he aquí la pregunta: ¿cuándo obedecemos al Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo creemos al Señor? ¿Cuándo le obedecemos? Y he puesto y leo literalmente lo siguiente: una fe incuestionable en Dios es una fe activa para Dios. Porque con esa fe, el fruto que trae es obediencia a su palabra. ¿Cuándo creemos en Dios? ¿Cuándo le obedecemos? Hermanos, la fe y la obediencia son hermanas. Son hermanas. O sea, no pueden ir separadas unas para con otras. La fe y la obediencia van juntas, van cogidas de la mano y son inseparables. Son inseparables. Mucha atención y mira, me gustaría leer lo siguiente literalmente. He puesto aquí esta notita, digo: si no tienes fe en Dios, no le puedes obedecer. No te engañes. Si tú no tienes fe en Dios, en la palabra de Dios, no le puedes obedecer, porque no crees en lo que Él está diciendo. Si no tienes fe en Dios, no le puedes obedecer, y si no le obedeces, es porque no tienes fe en Dios. Esto es algo
incuestionable, es algo incuestionable. Volviendo a la historia que nos ocupa, Pedro le formula una petición a Jesús, una petición, pues, si cabe atrevida, ¿verdad? Una petición valiente, una petición que realmente es una petición que incuestionablemente tiene que ir acompañada de la fe. Yo estaba pensando un poquito en lo que le pidió Pedro a Jesús y se me ponía una sonrisita en la boca. Cuidado con lo que le pides al Señor. Ten cuidado con lo que le pides, que a lo mejor te lo concede. O sea que seamos sabios, ¿no? Evidentemente, ¿no? No yo que en este caso Pedro fuese, en este caso, insensato, ¿no? Pero, no sé, así a todo pasado, si pudiéramos preguntarle a Pedro, ya le preguntaremos en la presencia del Señor: Pedro, ¿por qué le pediste al Señor si el Señor es Jesús, que andases por las aguas? ¿Tú estás seguro de lo que le estabas pidiendo en ese momento? Porque a pesar de que luego le dijera ven, es un acto de fe en medio de un mar embravecido. El Señor le dio la respuesta, Dios le concedió lo que pidió y le dijo: Pedro, ven. ¿Y qué podemos aprender? ¿Qué podemos ver con esta gran fe ahora de Pedro? Muchas cosas, ¿verdad? Aquí vemos que con gran fe Pedro escuchó lo que Jesús le dijo. Estuvo atento. Antes quizás no tanto, pero ahora sí que estaba atento. Ya vio a Jesús y Jesús le dijo: ven, y él escuchó. Pedro con gran fe ahora atendió las palabras de Jesús. La atendió. No solamente lo escuchó, sino que lo atendió. Pedro con gran fe, después, acto seguido, confió en lo que el Señor le estaba diciendo. Con solamente esas palabras que Jesús le dijo: ven. Atendió, escuchó, atendió, confió, y con gran fe el apóstol Pedro obedeció. Obedeció lo que Jesús le dijo. Ahora, con mucha fe y confianza, vemos cómo descendió de la barca. Versículo 29. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vemos cómo de la poca fe, Señor, si eres tú, ahora a la mucha fe. Descendió de las aguas, y esto se puede traducir como una obediencia de fe de forma incuestionable. Una forma de fe de forma incuestionable. Y hermanos, cuando Dios te diga en su palabra que hagas algo, ¿cuál es la resolución? Hazlo. Hazlo. Como aplicación personal, ¿qué podemos también aprender aquí? Aquí podemos aprender para nuestras vidas cristianas una obediencia incondicional a Dios, a su palabra, que tiene que ir sazonada con la fe. Podemos aprender aquí la obediencia a la palabra del Señor sin condiciones. Podemos aprender aquí con mucha fe, confiar plenamente en su palabra. Podemos aprender en medio de la circunstancia, cual fuere, acercarnos a Dios. Vemos como Pedro anduvo en las aguas e iba en la dirección hacia Jesús. Y con todo ello podemos aprender en no apartar nuestras vistas y nuestra mirada del Señor. Iba mirando al Señor Jesucristo. Y aquí llegamos a la última consideración de este sermón. Y hermanos, estemos muy atentos también, porque también es muy importante. Es muy importante. De poca fe, mucha fe, tremenda fe, pero es que luego, de nuevo, poca fe. Una oscilación. Una oscilación. ¿Y cuán cambiante puede ser nuestro corazón? Cuán débiles y frágiles somos. Y hago esta puntualización. Hermanos, yo el primero. Yo el primero. Como digo, antes de llegar a la conclusión, ahora, en la poca fe, vemos aquí la fe que clama, una fe que se deja por completo en las manos del Altísimo. Y qué bueno es el Señor, que aún con nuestra poca fe, clamando y quebrantando nuestro corazón, qué bueno es el Señor que nos atiende. Dejó el Señor a Pedro que se hundiera. Instantáneamente, de forma isofacta, el Señor cogió a Pedro y lo sacó fuera.
Así que esta consideración última, la débil fe que clama a Dios, y tengo apuntado el quebranto de fe que es derramado delante del Señor. Y ahora el texto nos manifiesta una fe, aunque débil, pero con un corazón quebrantado, clamando y suplicando a Dios. Versículo 30 y 31. Vamos a leerlo de nuevo, ¿vale? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, Pedro, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, qué bueno es el Señor. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Hermanos, estarás totalmente de acuerdo conmigo, y lo vemos a lo largo de las Escrituras, que no podemos bajar la guardia, ¿verdad? Somos tan volátiles, tan cambiantes, porque hay un enemigo que nos acecha. Y ese enemigo se llama la incredulidad. La incredulidad nos acecha constantemente cada uno de nuestros corazones. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Qué dice el Señor de la armadura de Dios? El escudo de la fe. La importancia de la fe. Pero no podemos bajar la guardia. No podemos coger nuestra vida cristiana y dejar el escudo de la fe metido dentro de un armario. Bueno, tengo el resto de la armadura. La fe, sobre todo, coged el escudo de la fe. Notemos que la secuencia del texto lo vemos de la siguiente manera. Pedro, en medio de la turbulencia, en ese momento aparta la mirada de Jesús. Nos dice el pasaje. Pedro luego centró su atención en las circunstancias. Tomaron fuerza las circunstancias que estaba viviendo y que estaba en ese momento sucediendo en su vida. Vio dónde estaba, se dio cuenta, en medio del mar embravecido, y en medio de ello se apoderó un miedo y de forma inmediata comenzó a manifestarse su frágil y su poca fe. Comenzó a hundirse. Es interesante porque el Señor, en todo este proceso, Él está ahí y no hace nada. O sea, el Señor está ahora observando el corazón de Pedro. Está observando lo que está sucediendo. Y vemos que cuando se empieza a hundir, Pedro reacciona y con esa poca fe, porque el Señor le da testimonio, hombre de poca fe, clamó al Señor y lo hizo de forma quebrantada, y en ese momento el Señor le cogió y le sacó. ¿Qué habría pasado si Pedro hubiera intentado salir por sí solo? Pues se hubiera hundido, hubiera muerto, fallecido, ahogado en las profundidades del mar de Galilea. Se habría acabado de hundir. Sin embargo, el Señor, al clamor de Pedro, con esa poca fe, el Señor le salvó. De hecho, vemos el testimonio del Señor hacia Pedro. Hombre de poca fe. Pues con esa poca fe, el Señor vio el corazón y clamó Pedro y el Señor le salvó. Ahora bien, yo me pregunto, ¿qué diría el Señor de mi fe? ¿Qué testimonio daría el Señor de mi fe? A lo largo de las Escrituras, ¿os acordáis? Hay diferentes momentos en los cuales el Señor manifiesta diferentes fees de diferentes personas. Grande es tu fe, a la mujer sirofenicia. En Israel no halló tanta fe, al centurión y a alguno más, que no me acuerdo. Pero hay diferentes momentos en el cual da testimonio a hombres y mujeres de una fe en el Señor, en Dios. ¿Qué testimonio daría el Señor de nuestra fe? Volviendo al texto, bueno, nuestra oración, de verdad, yo creo que debe ser constantemente: Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, sea donde esté y cómo esté, o sea las circunstancias que esté viviendo en mi vida. Porque al tanto, en la bonanza también puede desfallecer la fe y entrar en la tierra encantada de peregrino, en la cual pues, se pone uno a dormir, en el libro de Juan Bunyan, y que, bueno, ahí está. Me viene a la mente un versículo en Jeremías que dice: maldito el que indolentemente hace la obra del Señor.
La indolencia es frialdad, tibieza, frivolidad, o sea. Nuestra vida cristiana es una vida de fe, y la fe demanda fervor, ardor, entrega, una vida de santidad. Todo eso son consecuencias de la fe, y es el primer fruto del Espíritu, la fe, menciona Gálatas, ¿verdad? Señor, aumentanos la fe. Volviendo ya a la historia, y ya acabando, esta tremenda historia, y qué preciosa escena. Muchas veces me gusta, cuento a diferentes hermanos, y me gusta imaginarme en la mente cómo es la escena, ¿no? Pedro hundiéndose y el Señor cogiéndole de la mano, qué cosa más tierna, en medio de esta tempestad. A mí me gustaría ver la cara del Señor. O sea, seguro que habría una cara de amor y de ternura, y diciendo: Pedro, te das cuenta que poca fe tienes. Entonces llegamos al desenlace final de la historia y vemos a Jesús y a Pedro que entran en la barca. Vemos que Dios calma la tempestad y acto seguido todos se postran delante del Señor para adorarle. Todos. Y hermanos, he puesto aquí una realidad y la deseo grabar en mi corazón, y espero que también lo podáis hacer en los vuestros. Pongo: toda prueba tiene su principio y toda prueba tiene su final. Si no es en el tiempo, tranquilos, será en la eternidad. No habrá prueba que dure eternamente. Así que confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Y mientras tanto, fe, obediencia y clamor con adoración. A título de conclusión, recordamos: primero, con fe, ¿cuándo crees en Dios? Segundo, con fe, ¿cuándo obedeces al Señor? Tercero, con fe, ¿cuándo clamas a Dios? Y recordamos las palabras de Jesús a Pedro, que le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y apunto con letras negras bien resaltadas, que también de buen seguro pueden ser para cada uno de nosotros: hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Una última reflexión y acabo. Yo me pregunto, ¿cuál sería el motivo por el cual el Señor le dijo a Pedro estas palabras? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sería porque se hundía en las aguas? Pues sí. Pero más bien quizás sería porque no creyó en las palabras que el Señor le dijo cuando iba acercándose a ellos en medio de la tempestad. Sea como fuere en esta historia, o sea cual fuere la circunstancia que estés viviendo, cree, obedece y clama. Y recuerda a Jesús y a Pedro en la barca en medio del mar de Galilea. Que el Señor os bendiga. Amén.